Los periodistas. Aquí estamos con Manuel Antonio Díaz Cid, como cada semana, en el análisis de los temas trascendentes para nuestro país, para Puebla, para México, para el mundo, para la sociedad en términos amplios. Y hoy nos propones, Manuel, este crecimiento del crimen organizado en muchos países, México entre otros, claro está, que ha provocado el alejamiento de los turistas, que es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo, que mueven miles de millones de dólares y que mucha gente depende de eso, y que las naciones van dando algunas informaciones a veces muy alarmantes, como el caso de los Estados Unidos respecto de Acapulco, por ejemplo, al que la Embajada de los Estados Unidos ha calificado como un sitio peligroso para que los norteamericanos lo visiten. Pero pues no es el único espacio. En términos generales se han registrado ya varias muertes, turistas que son asaltados. Hubo hace un par de años el asunto de estas chicas violadas en Acapulco, otras más hacia el norte, pero también sobre las mismas playas en el Pacífico. En Oaxaca se han registrado también casos en algunas playas de estas que algunos consideran vírgenes todavía. O sea, no hay seguridad, y no es solamente el delincuente común, no es el asaltante por la cartera, sino que tiene que ver con el narcotráfico, Manuel, y es, insisto, un problema mundial. Mira, Jesús Manuel, yo pienso que el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno que no se ha evaluado por los gobiernos y sobre todo por los sistemas policíacos con objetividad, con tranquilidad, buscando su historia, porque si así se hiciera, no va a desaparecer el crimen organizado porque tú lo sepas, pero sabrías cómo defenderte de ellos y sabrías cuál es la fórmula más efectiva para oponer a sus proyectos y a sus realizaciones. Se dice mucho, Jesús Manuel, particularmente en los medios de comunicación, sobre la connivencia entre autoridades en el mundo jurídico, autoridades del mundo de policíaco y militar, sobre su convivencia y connivencia con los capos del narcotráfico, señalando que esta es una de las causas por las que no han podido ser realmente hechos a un lado como era el proyecto original. Yo sobre esto te quisiera decir, Jesús Manuel, que el fenómeno de la alianza de los organismos que defienden a la sociedad con los organismos que la ofenden no es un fenómeno posmoderno, es un fenómeno del mundo de la Edad Media. Y el primer ejemplo lo tienes en la camándula, en la camorra, en las tunas y en los grupos que se formaron en España en aquella época, en los que militaban abiertamente los corchetes, les llamaban corchetes a los policías entonces, a los corchetes que trabajaban para el Santo Oficio, a varios de los propios inquisidores los tenían comprados, y entonces el fenómeno, cuando actuaba, te atrapaba como en unas pinzas de las que no te podías escapar. Por un lado, el crimen organizado te estaba generando, sobre todo en España, en cuestión de contrabando, una cantidad increíble de mercancías fuera de control, lo que siempre hizo que la economía española estuviera tambaleante en un mundo que crecía de manera muy acelerada. Y todavía si querías defenderte, pues resulta que el que te tenía que defender estaba de acuerdo con los que te habían llevado al río
y si te querías escapar, pues la Santa Hermandad, como se llamaba entonces a la policía, no perseguía al delincuente, te perseguía a ti. Y te metías en unos conflictos que podían durar años enteros, mientras los delincuentes seguían haciendo de las suyas, ellos seguían manejando sus relaciones, sus contubernios. Este es uno de los puntos que Alfonso el Sabio había intentado dejar muy claro. Él, como tú sabes, el apelativo lo tiene porque fue un hombre que actuó en muchísimas áreas de gobierno con la intención realmente de establecer una fórmula de convivencia en la sociedad. Entonces él era, yo creo que uno de los primeros en la historia que pide que los que sean aceptados en los tribunales y los que sean aceptados entre la corchetería sean personas honestas y no involucradas con el crimen, porque entonces las cosas no irían bien. En España, en la España de los siglos XVI y XVII, se llega a tener tal cantidad de organismos criminales funcionando que la monarquía adopta, para comenzar no había una sola monarquía, había varias peleadas entre sí, los delincuentes aprovechaban las diferencias para sacar ventaja y lo que se propone la monarquía es eliminar a los delincuentes, sobre todo a los que tenían cargos públicos, a los que estaban en los aparatos de la seguridad de aquella época, enviarlos como castigados a Sicilia, al reino de las dos Sicilias, que como tú sabes era parte del Imperio Español. Entonces comenzaron a llegar los de la Camorra, fueron los primeros. La Camorra es la más antigua, ¿verdad? La más antigua. Llegan, los envían a Sicilia, como los ingleses enviaban a Australia a todos aquellos que delincuentes o no, su apellido sonaba a irlandés, su castigo automático era irse a colonizar Australia o Nueva Zelanda. Sus descendientes están felices. Claro, no cabe duda, es una sociedad cuyos orígenes son bastante extraños porque la mayoría no son nacidos en aquella tierra, no son expertos en las lenguas de los aborígenes de esa época, no tienen los recursos para enfrentarse a un clima que es benigno en algunas zonas y terriblemente devastador en otras, pero al final de cuentas de ahí se forjó una cultura y una civilización como la australiana que realmente es impresionante. Es impresionante. O sea, tú ves las cosas que ellos han hecho y no pudieras creer que el abuelo la seguridad que hay. Claro. Las condiciones sociales. El personaje había sido enviado ahí por incontrolable en sus acciones de tipo político. La llegada de la Camorra a Sicilia le lleva a tener un conflicto con una sociedad secreta patriótica que existía, que se llamaba los Beato Paoli. Sí. Y los Beato Paoli, que al principio riñen con la Camorra, acaban integrándose dentro del mismo juego, porque al final los dos perseguían el mismo propósito: debilitar los aparatos de seguridad de el reino de las dos Sicilias. Entonces comenzó una operación muy amplia de parte de estos grupos que originalmente todos ellos se dedicaban al tráfico de mercancías fuera de las
con el control de las aduanas. Todos ellos vivían, y además vivían muy bien, de el contrabando, y el contrabando era, llamémosle así, el delito más serio que había en aquella época. Estos grupos tuvieron en España, y luego esto se transmitió a las dos Sicilias, tuvieron sus grupos de matones, a los cuales llamaban los guapos. Todavía hoy te habrás oído alguna ocasión decir, a ver quién es el guapo que le... Pues, ¿A eso se referían? A eso se referían a los matones contratados, que normalmente eran espadachines de mucha categoría, pero que no tenían título, pero sí querían dinero, y entonces los contrataban para pelear contra aquellos que se les oponían y que eran buenos manejando las armas. Junto con ellos aparecieron también otros que se dedicaban a asesinar a los que cometían alguna indiscreción, y a los que se denominó chivatos. Desde entonces el término chivatos está identificado con alguien, soplón, alguien el sapo que le dicen en Colombia, que traiciona la causa de los delincuentes, indiscutiblemente. Durante los siglos XVIII a XIX, estos grupos van creciendo en su tamaño, y los españoles, ensalzados en una lucha interna por la sucesión dinástica de España, en lugar de atender estos problemas que eran urgentes, se dividieron en una guerra civil que tú sabes que fue una guerra civil larga, cruenta, con represalias muy violentas, y para estas represalias, pues ahí estaban los guapos. Los contrataban y el asunto aparecía como un hecho criminal y no como un acto político que tuviera algún propósito o alguna intención segunda. De todos estos organismos que subsistieron a lo largo de la historia, vale la pena hacer referencia, o que sea nada más de pasadita, de los tunos. Los tunos eran estudiantes sí. que cantaban, pero mientras unos cantaban, sus otros compañeras robaban, porque eran sobre todo ladrones que se metían en las fiestas. Así es. Llevaban un atuendo muy peculiar, la capa que les protegía de alguna manera en el anonimato cuando se tapaban. Bueno, era la prenda de moda, la capa castellana, y además ahí debajo de la capa pues portaban las armas o los objetos robados. Sí, y eran casi todos ellos maestros en el arte de la esgrima y de los cuchillos. Entonces, en menos de lo que te cuento, al que quería ser, claro, le hacían una cortada, que decían que normalmente las cortadas iban en relación al valor que había mostrado la persona al pelear con ellos. Entonces había cortadas que delante de la sociedad te dignificaban. Claro. Y había otras que, contrario, demostraban que eras un cobarde, que no habías sabido defenderte. Es decir, todo parecía a favor de los criminales y la sociedad tenía que pagar el precio. Este tema es un tema que se vuelve importante cuando hoy Francesco Forgione, un especialista en el tema de los grupos italianos, menciona que la Cosa Nostra, la Andrañeta, la Camorra son las organizaciones que están mundializando el fenómeno del crimen organizado. Y ahora sí se trata de una estructura
bastante bien diseñada, porque ellos han contratado expertos en el tema de redes sociales. Es una de las razones por las que el sistema de redes tiene subyacente ahí en medio de todas las inquietudes naturales de la sociedad, tiene también la aportación que estos grupos hacen, sobre todo para la interpretación de ciertos hechos y en particular para ayudar a fomentar una actitud antagónica a los gobiernos y una actitud que simpatice con los grupos criminales que se presentan como los que ayudan al pueblo, los que de veras les resuelven su problema. Sí, como redentores. Te encuentras que hasta películas se están queriendo hacer ahora para presentarlos como... Sí, ya alguna vez hiciste ese análisis, ¿no?, de la cantidad de películas que tratan de poner en valor la parte positiva de la delincuencia, ¿no? Así es. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, la cantidad de inmigrantes italianos e irlandeses a los Estados Unidos es impresionante. Y los agrupados en los sindicatos portuarios italianos fueron alentados por el gobierno para enfrentarse a los sindicatos integrados por irlandeses, porque los irlandeses, como ya comentábamos en una ocasión reciente, estaban a punto de desencadenar la rebelión de la Pascua de 1916 y tenían preparado un alzamiento que ellos pensaban que iba a ser popular e iba a ser secundado inmediatamente por la sociedad. Las cosas no ocurrieron así y los ingleses quisieron aprovechar las circunstancias pues para darle el golpe de muerte a la organización de la liberación irlandesa, al IRA, al Irish Republican Army, y se tropezaron con la oposición de los Estados Unidos, porque cuando ellos llevaban ahorcados uno tras de otro casi 19 de los líderes importantes, llegó la instrucción desde Londres de que se detuvieran las ejecuciones por el reclamo tan serio que estaba haciendo Estados Unidos por la represalia, y porque en la represalia estaban afectando a muchos irlandeses que tenían familiares en Estados Unidos, y estos estaban animando manifestaciones y protestas, y el fenómeno de la mundialización comenzó a generarse a partir entonces de finales de la Primera Guerra Mundial. El final de la Guerra Fría, Jesús Manuel, nos trae un escenario extremadamente complicado. No solamente estos cambios que hemos platicado en otras ocasiones sobre los enfoques sociales, sobre los enfoques económicos, sino ahora también el crimen organizado se presenta como un actor en la política que tiene que ser tomado en cuenta para firmar con ellos algún tratado o alguna fórmula de acercamiento. Esta expansión o esta globalización tiene mucho que ver recibe un impacto muy fuerte por las necesidades económicas, por el contrabando y también por la caída del bloque de la URSS. Claro, la caída de la Unión Soviética. Eso generó la expansión de las mafias en todos sentidos, ¿no? Así es, de hecho, la aparición de la mafia rusa, que es un aliado no formal, pero aliado en
el sentido táctico con el gobierno de Putin, que habiendo sido él durante mucho tiempo la cabeza de la KGB, pues conoce el mundo del crimen como no lo conoce nadie y puede llegar a entendimientos con los dirigentes en una nación que, como tú sabes, al venirse abajo el comunismo está tratando de recuperar su identidad. Sí. Y entonces todo esto va haciéndonos ver que subsisten las organizaciones como la mafia, como la Andrañeta, como la Camorra, que están actuando como soportes en experiencia de los criminales organizados, con resultados para ellos verdaderamente sorprendentes. Y la mundialización de esta alianza del crimen la puedes ver porque la estructura más antigua que se conoce de traficantes de drogas y secuestradores es la de las tríadas chinas. Las tríadas chinas, que están constituidas por clanes que se llaman tongs. Entonces, cada uno de los tongs, a las órdenes de la tríada, obedece instrucciones que le dan para dedicarse a la piratería, para dedicarse a robar en los caminos o para dedicarse a las grandes operaciones que hoy se comienzan a estilar de mandar barcos enteros a que pasen de contrabando las aduanas y fortalezcan la economía de los criminales que están encontrando así una forma de lavar el dinero de continente a continente. Pero hace muchos años, no sé si este libro que traes hoy, el de Mafia Export, es el que salió ya hace algunos años o es una nueva edición o está corregido y aumentado. No, es la última edición, pero la última edición. Es del 2012. Entonces, porque en el anterior, que yo lo debo tener por ahí con una portada diferente, a mí me asombraba mucho la forma como clasificaba Forgione la presencia de las mafias en el mundo, y radicaba a las italianas en Italia, en el Adriático, en el arco del Mediterráneo. Exactamente, y en alguna parte en los Estados Unidos, las extensiones, fundamentalmente en las zonas de juego. Y había unas en específico que solo estaban dentro de la región sur, en Italia, en Nápoles, en Calabria, Sicilia, y había otras que tenían el control hacia el norte, había otras que tenían el control de los mares, etc. Los rusos entraban a la parte de las naciones que se habían separado del gran bloque socialista y generaban sus propias familias, sus propios grupos defendiendo sus propios territorios, y estaban dedicados a las armas, estaban dedicados a la prostitución, tráfico de personas. Había una mafia en específico que se dedicaba al contrabando de los cigarrillos, que era la que había tenido más relación con el ejército de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que les permitió entrar por la bota itálica. Las chinas se concentraban en Asia y había por ahí algunas apariciones o algunos registros de las mafias en América, en Estados Unidos, en la zona de San Francisco, Los Ángeles, rusos, chinos, Chicago, el japonés no tanto, el japonés también más dentro de su ámbito, y
en América del Sur tenían también presencia prácticamente todas. México se salvaba en aquel análisis, no se encontraban todavía datos de la presencia de estas mafias. Con los últimos acontecimientos que hemos vivido y que todavía están bajo la lupa, el caso de los normalistas en Ayotzinapa, el caso Iguala, los últimos análisis que se han hecho, hay un investigador, hay un periodista de muchos años, Reveles, que tiene una información impresionante acerca de la cantidad de grupos de la mafia que se encuentran en el llamado triángulo que se forma entre Guerrero, Michoacán, ¿no? Esta zona en donde se cultiva, donde se procesa, donde se exporta hasta los Estados Unidos la cocaína, la droga, etcétera, ¿no? Y entonces ahí él te habla de la confrontación que hubo, según sus análisis, entre la mafia rusa con alguna mafia italiana, no sé si es la Camorra o la Cosa Nostra o la Ndrangheta, estas letras tan complicadas de pronunciar porque son todas consonantes y una sola vocal, pero bueno, se habla de una confrontación ya. Y si te recuerdas, hace 5 años salió el tema del chino Yegón, el dinero también ahí, las anfetaminas, todo aquel asunto que entraban por la zona de pues el estado de Morelia, con el puerto de Lázaro Cárdenas y todas estas cosas, ¿no? Y había otras mafias que tenían que ver más con el juego, que eran las mafias italo-norteamericanas, que eran las que manejaban los brincos, los clubs de las apuestas, cuando no había todavía los casinos, y que finalmente fueron los que se quedaron como protegidos por el Estado mexicano cuando se legaliza todo esto. Pero no había tantas mafias, y hoy día, según los artículos que lees de los especialistas, las mafias europeas más importantes están presentes en nuestro país. Así es. Y te lo demuestran, curiosamente, con la forma de liquidación de cuentas. Cómo se asesinan, qué armas usan, dónde son los tiros, el que hace el tiro de gracia, el que mata con un calibre pequeño, el que mata con la AK-47, con el cuerno de chivo, toda esta serie de cosas van marcando el territorio como los grafiteros marcan sus territorios en las ciudades, en las manchas urbanas. Los guapos de la posmodernidad, o como los perros marcan su territorio en los postes y las esquinas y los zaguanes, ¿no? Sí. Algo así. Entonces quiere decir que México ya está controlado o es un terreno de todas las mafias que están negociando, generando sus acuerdos, ajustándose, y que a lo mejor las conocemos con los nombres de cárteles mexicanos, de cárteles del Pacífico, de Sinaloa, de Sonora, los Zetas, etcétera, pero que atrás hay toda una conformación, una inteligencia. Mira, por ejemplo, este tema de los caballeros templarios, que tiene una connotación totalmente medieval y que además se ajustaría mucho a la práctica, por ejemplo, de la Cosa Nostra, ¿no? Sí, claro. Mira, como que es muy interesante Francesco ese tema. Forgione, en este libro, trae el nombre de los grupos mexicanos ligados a la Andrañeta, y uno de ellos es el de los Zetas. Entonces, él dice que a partir de estas penetraciones se van logrando acuerdos, y estos acuerdos le van dando fuerza, presencia, recursos a estos grupos frente a los otros, que si, digamos, solamente fueran delincuentes, estarían reprimidos por una policía que ya en el pasado sabía cuáles eran sus procedimientos. Hoy, y tú tienes los casos más sonados en los últimos años en nuestro país, pues resulta que los criminales, en lugar de huir del lugar del crimen, le hacen frente a la policía y al ejército le hacen frente. Es decir, esto ya plantea un esquema nuevo. Y sobre esto yo te quisiera dejar 3 ideas. Primero,
comienza a quedar claro que el tema del crimen organizado se está mundializando también en México. Segundo, que los terroristas, aunque estrictamente hablando no deberían entrar en esta condición y en estas instituciones, están trabajando para representar también ellos su papel en estas áreas, y los terroristas están trayéndonos a los países latinoamericanos los problemas del Medio Oriente que no se han resuelto, como el problema de los israelíes con los palestinos, etcétera. Y ahora estamos viendo, con lo que tú comenzabas este programa, estamos viendo que la presión sobre los medios del turismo es verdaderamente feroz, al igual que lo están haciendo las mafias en África, lo están haciendo las mafias en el Medio Oriente, están haciendo una revolución cultural. El gran problema que los gobiernos parecen no haber entendido es que todos estos grupos están involucrados en la destrucción de lo que para el capitalismo es uno de sus soportes más efectivos. Tú lo decías también hace un rato. El tránsito, claro, la vacación, el vacacionar, etcétera. Cuando Jacques Attali hablaba de los nómadas voluntarios, los ricos que viajan de norte a sur, a las playas paradisíacas, a las tierras llenas de recuerdos del mundo antiguo, por placer o por cultura, para divertirse o para cultivarse, estos están siendo considerados los enemigos número uno de parte de los terroristas de la yihad islámica, que no es parte de las mafias todavía. Yo veo muy difícil que logren un entendimiento, pero sí pueden llegar a respetarse mutuamente en determinadas áreas. Yo las englobaría conforme a algún otro autor, que hace algunos años platicamos de esto, Manuel, la Internacional Negra. Sí. Esta no es una organización, no es un manifiesto firmado por la cantidad de los grupos criminales, sino son la asociación en un conjunto de todos los brotes, de todas las manifestaciones que hay relacionadas con el crimen organizado, con la delincuencia, con la muerte, finalmente, ¿no? Así es esta Internacional Negra, donde entra el terrorismo, donde entra la explotación, donde entra la prostitución, donde entra lo que quieras, que está del lado que en el occidente se considera lo malo. Así es. Y todo esto, Jesús Manuel, te está presentando a un criminal atípico que no es el chamaquito pobretón que busca. No es el raterillo de. Ahora te encuentras de la ahí feria que viene ahorita el a carterista muchos del palenque. juniors, nada más mira, según las denuncias que hacen los periódicos, las cantidades que se están manejando en la compra-venta de inmobiliarias, cosas de los inmobiliarios a los políticos, sobre los que están abriéndose todo tipo de investigaciones, porque resulta increíble que con lo que gane un funcionario por muchísimo dinero que ganara, aunque ganara más que el presidente, no podría comprar las casas que compra, en el número de unidades en que las compra. Claro. Es decir, ahí estás viendo fluir al lavado del dinero de estas organizaciones que han convertido la estrategia de la lucha contra la
la estructura o la Organización Hotelera Internacional, pero golpeando en puntos muy sensibles, particularmente sensibles, con una intención que ya en alguna ocasión platicamos aquí, la de dejar a nuestro país sin identificado ante el mundo, sin el ingreso de los visitantes y con la descalificación de una sociedad que no ha logrado consolidarse, es decir, como estados... Una sociedad en decadencia. En decadencia. Es lo que dijo ayer Fernando del Paso. El premio Cervantes del año pasado, ¿no? La declaratoria que hace allí en una entrevista que le hacen en la Biblioteca Nacional de España, a propósito de la celebración de los 400 años de la muerte de Cervantes. Le preguntan sobre México y le preguntan sobre el Quijote, sobre la literatura político y cómica y estas cosas, y dice: México está en decadencia. Así es. Y otros dicen: México es un estado frustrado. Y entonces, en un estado frustrado, las organizaciones revolucionarias, que serían elementos reprobados en una sociedad que está creciendo y se está consolidando, se vuelven enormemente valiosos para aquellos que juegan al populismo. Claro. Porque el populismo no está enterado de la realidad de estas cosas, sino solo de las campañas que estos grupos le transmiten, y se los están transmitiendo de una manera muy efectiva. Muy efectiva. Muy bien. Pues Manuel, muchas gracias. Hay que releer a Forgione, ¿verdad? Sí, la sí. Mafia Exporto. Muy bien. Los periodistas.